En Noticia Perú, nueva encuesta sobre intención de voto mantiene la ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, pero esta crece y se le acerca. Vamos a revisar las cifras. A poco menos de un mes de celebrarse la segunda vuelta electoral, el candidato de izquierda Pedro Castillo sigue liderando la intención de voto, superando a su contendiente la derechista Keiko Fujimori. Según la empresa Datum Internacional, Castillo mantiene las preferencias con un 41% y Keiko Fujimori logra cortar la desventaja alcanzando un 36%. Este sondeo corresponde a una muestra de campo de los días 5 y 6 de mayo y que, según analistas, las preferencias de algunos votantes cambiaron luego del debate sostenido por ambos candidatos este 1 de mayo. Medios de comunicación hegemónicos hacen eco de la encuesta, que de acuerdo a la ficha técnica fue financiada por la empresa editora El Comercio. Sin embargo, otras encuestadoras como Ipsos indican en sus estudios que Castillo aventaja con 43% sobre 34% correspondiente a Fujimori, que sitúa la diferencia en 9 puntos porcentuales. Otros especialistas atribuyen el acortamiento de la brecha a una estrategia de desinformación y venezolanización de la campaña, con miras a dar un vuelco a las tendencias de las últimas semanas. Misma estrategia utilizada en otros países de la región. Vamos a consultarle de este panorama a Juan Diego Mota. Él es abogado, escritor, analista político de izquierda socialista. Nos acompaña desde Lima. Juan Diego, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. A usted muchas gracias. ¿Por qué cree usted que ha pasado esto? Pedro Castillo se mantiene en un nivel muy similar a la encuesta previa también de esta casa de encuestas, de esa casa encuestadora Datum, pero en esta oportunidad Keiko Fujimori se acerca y ya la diferencia es mucho menor a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cuál crees que es la razón? Bueno, tenemos primero dos opciones frente a esta última encuesta que ha salido el día de hoy y que refleja el trabajo de campo de hace 2 días, ¿no? O creemos en esta encuesta o nos ponemos a analizar seriamente el contenido de esta encuesta. Y si nos ponemos a analizar seriamente esta encuesta, vamos a encontrar una serie de inconsistencias. Para empezar, efectivamente, como ya se ha dicho, esta encuesta es financiada por el Grupo El Comercio. Si ustedes pudieran observar cuál ha sido la pauta de todos los grandes medios de comunicación en los últimos días, en las últimas semanas, respecto al debate y respecto a las elecciones, hemos podido observar una práctica inusitadamente adversa, completamente exagerada contra el candidato Castillo. Por tanto, yo considero, y soy de la opinión, que esta encuesta es parte de una estrategia que está buscando confundir al electorado en base a 2 posibles objetivos, ¿no? Yo creo que esta encuesta no refleja la realidad. ¿Cuáles serían estas 2 posibles consecuencias, estos 2 posibles objetivos perseguidos, ¿no? Uno sería simplemente seguir la estrategia de la derecha más radical, más ultra, la derecha que representa el fujimorismo, de querer aparentar que la diferencia se acorta y el día 6 de junio que Keiko Fujimori pase a Castillo, ¿no es cierto? Y eso solamente se lograría, desde mi modo de ver, con un fraude. No hay otra manera. Recordémonos ya que antes han habido situaciones de fraude con el fujimorismo en el poder en el Perú. ¿Y por qué digo esto? Porque ya es conocido que las encuestas siempre vienen jugando con los márgenes de error. Esta encuesta señala que su margen de error es de 2.8%. Normalmente lo que hacen estas encuestadoras es colocar esos puntos por debajo del número que ha sacado el candidato al que quieren atacar, y respecto a la candidata a la que quieren apoyar la ponen por encima. O sea, ponen 3 más a su candidata, a Keiko, y 3 menos a Castillo. Eso es posible, lo han hecho en otras ocasiones. Además digo que es inconsistente porque cuando uno se pone a analizar, a desagregar las cifras que nos han mostrado, se ve que la caída, supuestamente, o el frenazo de Castillo, o su caída prácticamente, ¿sí? Porque tendría incluso un punto, 2 puntos menos que la anterior encuesta, se debería a que ha caído en el sector del oriente, en la selva peruana,
un 21%. Es impensable que en menos de una semana, porque la encuesta de la misma casa encuestadora de hace 6 días, daba otros números, esté diciendo ahora que en ese sector, por ejemplo, en la selva, haya caído 21 puntos en 5 o 6 días, cuando justamente en estos últimos días... ¿Y por qué en esa zona, Juan Diego, es imposible este resultado? ¿Qué pasa en esa zona con respecto a Pedro Castillo? Bueno, es que justamente después del gran debate que ha habido, en donde creemos nosotros que más bien Castillo derrotó a Keiko Fujimori, el candidato Castillo hizo una caravana proselitista por toda la zona de la selva, ¿no? Justo en los días donde se ha planteado esta encuesta o posteriormente, ¿no? Y en todas las imágenes que hemos tenido, videos, fotos, que no ha pasado la gran prensa, en todas las plazas, caravanas en donde ha estado Castillo, la participación ha sido de miles de personas, en Yurimaguas, en Bagua, etc. Cuando la candidata Keiko Fujimori, en cualquiera de sus mítines que son pasados en cada momento en los medios de comunicación, no logra juntar más de 100 personas. Eso se ha visto y podemos observarlo en los medios de comunicación. Siempre los paneos a la caravana, los mítines de Keiko Fujimori son pequeños, son cercanos, ¿no es cierto? Mientras que no pasan nada el caso de Castillo, o solamente lo muestran a él en el estrado, pero no muestran a las masas, ¿no? Entonces, yo creo que hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se esté jugando en ese sentido un sector de la derecha preparando un escenario que no refleje la voluntad del pueblo. Pero también hay otro posible escenario, ¿no? Si me permite muy brevemente, ¿no? Hoy día ha salido ha salido la periodista Rosa María Palacio, representante del sector de la derecha más liberal, ¿no? Más light, por decirlo así, pero de la derecha. Y lo que ella ha señalado es que para que el candidato gane, porque ahorita está bajando en su encuesta, dice, le da ciertas recomendaciones. Ya planteó 10 puntos, que es la agenda de la derecha, ¿no? Toda la agenda de la derecha, respeto a la gran propiedad privada, no a los tributos, a los grandes tributos, a las grandes empresas, etcétera, ¿no? Todo, no a las nacionalizaciones. Le ha planteado el programa de la derecha y le ha señalado que la única manera que tiene para remontar esto, ¿no?, que ya se viene, que se va a perder, es que me haga caso, nos haga caso, ¿no? Y ha señalado pues que estos resultados vienen después del debate presidencial en donde supuestamente Castillo ha perdido, ¿no? Cosa que cualquier analista serio, después de haber visto el debate, no puede aceptar. En el debate claramente Castillo fue superior a Keiko. Fue además un debate muy interesante porque fue en una plaza abierta, se descentró el debate en la Lima colonial, como siempre venía siendo, con periodistas realmente independientes, y Keiko Fujimori no supo manejar el escenario de la plaza, el escenario con público en las calles, ¿no? Entonces, considero que esto es generar una matriz de opinión para generar temor en los votantes que todavía pueden estar indecisos, pero también para generar temor en los mismos partidarios o en el mismo Pedro Castillo, para llevarlo, arrinconarlo a una lógica de que rebaje el discurso, se deje asesorar por la derecha, prácticamente lo mismo que le hicieron con todas las el gobierno. Sí, con todas las presiones que bien conocemos de los distintos sectores de la derecha. Si vemos desde que apareció en la palestra pública, específicamente en las encuestas, que sin duda fue una sorpresa, por lo menos a nivel internacional, que Pedro Castillo, que comenzaba en las encuestas en 3%, luego él pasa a la segunda vuelta presidencial. ¿Has percibido, has visto algo, por ejemplo, en el cambio en su tono, en su discurso, en su plataforma, que permita pensar que hay alguna población, algún sector de la población que haya decidido no votar por él? Las propuestas de Castillo se han mantenido, ¿no? Sigue hablando de la necesidad de una nueva constitución, de una asamblea constituyente, sigue hablando de cambios profundos en la economía. En el debate presidencial planteó los puntos fundamentales de su propuesta, atacando a los grandes sectores del poder económico. Yo creo que
ha mantenido su propuesta, no ha habido un cambio en ese sentido. Últimamente, hace un par de días, ¿no? Ha hecho un acto simbólico muy importante, anunciando la alianza con el sector de Verónica Mendoza, que lidera Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, y se ha comprometido a unos puntos que serían compromisos de cara a el pueblo peruano. Pero dentro de esos puntos sigue hablando de una asamblea popular constituyente, un tema que fue planteado desde la calle, ¿no? Antes de la campaña, las grandes movilizaciones populares plantearon el tema de la Asamblea Popular Constituyente y lo ha ratificado. Entonces, yo creo que no ha habido un cambio, por lo menos a nivel de discurso, por parte del candidato. Lo que sí puede haberse observado más a la interna es ciertas divisiones que pueden generarse, ¿no? en algunos sectores, pero promovidos nuevamente por parte de la derecha o sectores que se acercan supuestamente apoyando al candidato y que lo que han intentado es, a mi modo de ver, aislar cada vez más la figura de Castillo de sus bases, ¿no? Han intentado, reiteradamente intentan, separar al partido Perú Libre, a su líder, Vladimir Cerrón, del candidato Castillo, como una manera supuestamente que este partido es más radical, que está vinculado con la corrupción, etcétera, como una manera, creo yo, simplemente de aislar al candidato y poder cooptarlo. Yo no descartaría que esa es una de las estrategias que también la derecha está intentando plantear. Y si lo está intentando plantear es porque sabe que los números no dan para que gane Keiko Fujimori. El antivoto de Keiko Fujimori es superior al 50%. No hay forma, creo yo, salvo una escandalosa acto de fraude, que Keiko pueda superar al candidato Castillo. Esto no quiere decir, de ningún modo, que el candidato deba confiarse, que todos nos debamos confiar. Para nada. Más bien debemos estar más alerta para vigilar y cuidar el voto. Pero creer en estas encuestas, que ya en la primera vuelta nunca atinaron a reflejar el crecimiento de Castillo, las encuestas no veían el crecimiento de Castillo, lo empezaron a ver recién en la última semana. Sí, no hay por dónde, ¿no? Ese es un punto sin duda clave para tomar entonces con pinzas estas encuestas, estos resultados y lo que viene hasta la fecha en que se permiten ser publicadas de manera oficial. Muchísimas gracias, Juan Diego, por este análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, y ojalá solamente permitirme decirte que haya encuestas imparciales. La CELAC de repente podría ser una encuesta, sería muy importante porque aquí no hay encuestas imparciales, encuestadoras imparciales. Muchas gracias. Como la que ya habíamos visto, pero antes de la primera vuelta. Veremos si publican una antes de que finalice este periodo de campaña, antes del 6 de junio, precisamente, que es el día definitivo, la encuesta definitiva con el pueblo en las urnas. Muchas gracias, Juan Diego. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.